Pues muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la revista Lex Informa. En nombre del licenciado René Castellano Holguín, les damos la más cordial bienvenida, quien es fundador de la revista Lex Informa. Pues tenemos un tema súper importante, es la presentación del libro Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales. Los saluda el maestro Eric Mejía y vamos a dar inicio precisamente. Tenemos a la doctora, la magistrada titular de la ponencia, la magistrada doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Doctora, muy buenas noches, sea usted bienvenida a la revista Lex Informa. Pues el licenciado René Castellano Holguín tuvo una situación, un imprevisto, y les da una disculpa, les solicita una disculpa por esta situación. Sin embargo, pues vamos a dar continuidad con este tema. Doctora, muy buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación para estar en este programa que tengo el gusto de colaborar desde hace ya un buen ratito. Entonces, honrada estar el día hoy contigo. Muy buenas noches, Eric. Gracias, gracias. Al contrario, doctora, pues el placer es de nosotros, que usted nos pueda acompañar en esta pequeña charla, esta presentación. Pues bueno, permítanme primero presentar a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. La doctora es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Nos va precisamente a presentar su libro. Ahorita vamos a adentrarnos a la presentación del libro. Sin embargo, el tema es la anatomía del Sistema Nacional de Anticorrupción y los sistemas locales. Pues la doctora, además de ser licenciada en Derecho, también es maestra y doctora en Derecho, tiene especialización en Derecho Administrativo, diplomado en Derecho Administrativo, ha tomado más de 20 cursos en combate a la corrupción, responsabilidades administrativas, transparencia y protección de datos personales, ética pública, bueno, entre otros, doctora. Nos vamos a pasar toda la noche con toda su preparación. Actualmente, la doctora, la magistrada, es catedrática definitiva por concurso de oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. También la doctora, pues, es autora, por supuesto, de su libro Anatomía del Sistema Nacional de Anticorrupción y los Sistemas Locales. Esto de la primera edición de la editorial CUEG, este es el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. También coautora del libro La división de las mujeres en la construcción de la transformación social y política de México, coautora también del libro Anticorrupción en la seguridad pública, editado por la Guardia Nacional. Cuenta también con diversos artículos sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción, publicados en diversas revistas jurídicas especializadas, como en la participación también de diversos libros, presidenta de la Comisión de la Comisión Anticorrupción de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa del país, miembro también de la International Association of Women Judges y de la Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Además, miembro de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, miembro del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, miembro del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. También ha sido miembro del Colegio de Profesores de Derecho Laboral, Colegio de Profesores de Derecho Administrativo, de la Facultad de Derecho y del de Profesores de Derecho Procesal en la UNAM. Esto, por supuesto, en CEU. Pues, doctora, esto es nada más un poquito de lo que tiene usted, si no, pues nos vamos a pasar aquí toda la noche con su currículum. Sin embargo, bueno, este tema tan importante que lo es la anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción, precisamente nos va a usted a ilustrar con este libro, con esta presentación de su libro, que precisamente lleva ese tema de anatomía del Sistema Nacional de Anticorrupción y los sistemas locales. Les comparto, así como una introducción, que este libro, pues, de sus capítulos, a mi forma muy particular, pues tiene cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, el primer capítulo, pues, nos habla precisamente de la integración, ¿no?, de todos estos sistemas.
un siguiente capítulo del marco normativo, esto tratando del ámbito convencional, la reforma constitucional, las leyes locales, un siguiente capítulo de los sistemas comparados, ¿sí? Y finalmente la instauración de los sistemas locales. Por supuesto, la doctora magistrada pues, tiene su propuesta. Pero bueno, entonces yo dejo en uso de la voz, doctora, por favor, para que usted continúe indicándonos el contenido de su libro. Por favor, doctora, tiene el uso de la voz. Muchas gracias nuevamente, Eric, y muchas gracias a la revista Lex Informa por esta oportunidad de presentar ante todos los que nos visualizan este libro, esta propuesta denominada Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales, que edita el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y en donde pues la intención fundamental es dar a conocer de una manera muy sencilla, muy didáctica, qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, algo que ha generado mucha expectativa en nuestro país y que sin embargo nos damos cuenta en foros, en reportajes, en comentarios, que sigue siendo una figura desconocida respecto de su integración y funcionamiento por un amplio sector en nuestra sociedad. Entonces, de ahí que, pues, como catedrática en materia administrativa, como catedrática en materia de responsabilidades administrativas y como ciudadana preocupada por el combate a la corrupción, pues se plantea esta propuesta para difundir un poco en la medida que los libros nos lo permiten, qué es el sistema, cómo está funcionando, cómo opera, su objeto, su integración, y pues que con ello cada uno tengamos las herramientas necesarias para poder exigir a las autoridades correspondientes que realicen de una manera adecuada su papel en el combate a la corrupción, pero también integrarnos cada uno de nosotros como ciudadano en este combate, porque estoy convencida que la única forma de acabar con este mal, con este flagelo que tanto nos daña a todos como sociedad, no solo en México, sino a nivel mundial, pues sigue siendo la participación de cada uno de nosotros, que todos asumamos una responsabilidad y un compromiso en el combate de este mal. Y bueno, en México, pues por supuesto que tenemos además una responsabilidad enorme y un compromiso tremendo por abatir la corrupción, dado que desde hace algunos años estamos en los primeros lugares, desafortunadamente, de altos niveles de corrupción. Entonces, estamos entre los países calificados como más corruptos. Entonces, necesitamos un cambio ya, y este cambio también se ha asumido con un gran compromiso y con una gran responsabilidad desde el gobierno. Tan es así que precisamente en el año 2015 México reconoce la necesidad de crear un nuevo diseño institucional para el combate a la corrupción. De ahí que precisamente en este año 2015 se haya emitido, se haya promulgado esta reforma constitucional para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema que queda establecido especialmente en el artículo 113 de la Constitución, que se inserta en el título cuarto relativo a las responsabilidades, todo el sistema de responsabilidades de servidores públicos, de particulares y la responsabilidad del Estado. Y precisamente en este esquema de responsabilidades, pues nos vamos a centrar en un nuevo diseño institucional. Entonces, es muy importante manifestar que este sistema anticorrupción, como su nombre lo dice, no se trata de crear un nuevo ente, no tenemos una agencia anticorrupción, no tenemos un órgano constitucionalmente autónomo, no. Lo que vamos a hacer es tomar a las instituciones que ya existen en nuestro país, que se vinculan con áreas estratégicas de combate a la corrupción y dotarlas de mayores herramientas y de mayores elementos también procedimentales para prevenir, detectar y sancionar hechos vinculados con este mal. Entonces, no tenemos nuevo organismo, no engrosamos la administración, no generamos un presupuesto más alto,
vamos a dar mayor responsabilidad y facultades a las autoridades que ya están. Y esto también lo vamos a hacer de la mano de la ciudadanía. Esto es algo importantísimo. También es un modelo que no se había creado, que no se había diseñado así en nuestro país, en donde ahora van a trabajar de la mano, van a trabajar coordinadamente sociedad y gobierno. La participación de la ciudadanía también le va a dar una legitimación aún más grande a, al funcionamiento de este sistema, además de también involucrar a la sociedad en la responsabilidad de acabar con la corrupción. Así tenemos que, bueno, por supuesto sabemos que la corrupción es un modo particular de ejercer influencia, abusando de un poder legalmente conferido para un beneficio colectivo, pero que se utiliza para un beneficio individual, para intereses privados, lo que nos va a dañar a todos, ya que menoscaba nuestras condiciones de vida, lo que menoscaba el presupuesto público y que origina que se desvíe y no se utilice para los fines que el Estado tiene programados, como la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de la obra pública y un sinfín de actividades más que no van a llegar a todos nosotros, así que implica un detrimento en nuestra calidad de vida. Todo esto, pues obviamente originado por algunas cuestiones como la impunidad, como muchas veces las personas que incurren en una actividad irregular se sustraen de la acción de la justicia y no son sancionados. De ahí que para evitar esta impunidad y que siga creciendo, hay un nuevo diseño de los procedimientos de responsabilidades en los distintos ámbitos que establece la Constitución, que en términos generales en el artículo 109 contiene la responsabilidad política, la responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad patrimonial del Estado. Y de estas cuatro responsabilidades hay un nuevo diseño, especialmente en dos, en la materia penal y en la materia administrativa disciplinaria. ¿Cómo lo vamos a explicar más adelante? Y todo esto con la finalidad de abatir esta impunidad. Otra cuestión también muy importante que ha permeado para el crecimiento de la corrupción es la discrecionalidad en la toma de decisiones. Así también ahora tenemos un nuevo diseño que va a observar en mayor medida la forma en la que los servidores públicos ejercen el poder, cómo lo hacen de la mano de los ciudadanos para evitar que esto se realice de manera ilícita y, por supuesto, también pues vamos a fiscalizar la forma en la que se ejercen los recursos públicos también con un nuevo diseño, dado que antes primero se ejercía el presupuesto, después se realizaba la cuenta pública con los principios de anualidad y posterioridad, y todo esto cambia en el nuevo diseño, en donde ahora podemos hacer esta revisión en tiempo real. Ya no tenemos que seguir esos principios de anualidad y posterioridad. Se trata también de prevenir la comisión de conductas que pueden causar un perjuicio al patrimonio del Estado, al erario. Entonces, es muy importante este nuevo diseño que ahorita vamos a platicar con más profundidad. También les decía que vamos a revisar esa actuación de gobierno con la sociedad porque es muy explorado que en esta materia, en materia de combate a la corrupción, pues ya se ha analizado que uno de los puntos en donde se detecta con mayor medida este ejercicio indebido del poder en perjuicio de la ciudadanía es en los puntos de contacto entre sociedad y gobierno. Por ejemplo, en la realización de trámites, que acudimos ante una autoridad y en muchas ocasiones hay autoridades que abusando de ese poder nos piden dádivas o nos piden realizar algo a cambio de realizar una función que por ley tienen conferida, que deberían realizar porque ya obtienen un emolumento, ya tienen un salario para la actividad que realizan. Entonces, no tendrían por qué solicitarle al particular una retribución o una cantidad de dinero o la realización de alguna cuestión que los beneficie por un trámite que es obligatorio realicen. Y bueno, también otro aspecto muy importante que se observó como
un mal que contribuye también al incremento de la corrupción es el débil involucramiento de la sociedad en el combate. Las prácticas que en muchas ocasiones son toleradas, son permitidas o que en ocasiones pues hay personas que un poco hasta se regodean diciendo que pues por una cantidad de dinero se brincan un trámite, que por una cantidad de dinero no pagan una multa de tránsito, cuando déjenme decirles que en muchas ocasiones es mucho más barato y mucho más rápido pagar una multa que estar actuando indebidamente, dando una dádiva a algún oficial, algún servidor público. Entonces, bueno, esto todo se observó para qué, para rediseñar estrategias, para evitar que estos puntos sigan siendo frecuentes en actos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que crear? Pues este diseño que se va a sustentar en tres ejes. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene tres ejes prioritarios: prevención, detección y sanción de los actos de corrupción, tanto en materia administrativa, en materia penal y sobre todo en la fiscalización y control del ejercicio del gasto público. Son los tres ejes principales. Así, bueno, lo que sucedió es que en 2015, para instaurar todo este nuevo rediseño, se tuvo que realizar una modificación al texto constitucional. Y esta fue de tal magnitud que se reformaron 14 preceptos constitucionales. Entonces, si bien encontramos al Sistema Nacional Anticorrupción en el artículo 113, lo cierto es que fueron 14 preceptos. En el libro, precisamente, en el capítulo segundo, hacemos alusión a estos 14 preceptos de cada uno de estos preceptos. ¿Por qué se modifican y para qué? Pues precisamente para dotar de estructura y coherencia al nuevo diseño institucional para el combate a la corrupción. Así, bueno, pues tenemos, decíamos, reforma 14 preceptos al artículo 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, a todo el título cuarto de la Constitución relativa a las responsabilidades, artículos 108, 109, 113, 114. También se reforman el 116 y el 122 en mayo de 2015. Y bueno, en esta reforma se establece que se deberán expedir leyes marco, leyes que van a dar estructura y soporte a este nuevo sistema y que éstas deberán expedirse un año después. Esto es en 2016. Lo que efectivamente sucedió fueron publicadas en 2016, algunas entran en vigor en 2017. ¿Y cuáles son estas leyes que se modificaron? Bueno, aquí se les denominaba las 7 leyes y 7 leyes porque fueron 4 leyes nuevas y 3 leyes que realmente fueron reformadas. ¿Por qué se emitieron 4 leyes nuevas? Bueno, una, porque precisamente se refiere a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que no existía, y en donde se van a plasmar el objetivo del sistema, también su integración y el funcionamiento de cada uno de los comités y de los sistemas locales anticorrupción que lo conforman y que ahorita más adelante voy a mencionar. Y bueno, entonces tenemos en primer lugar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. También tenemos una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí encontramos un esquema muy importante en donde ya se está cambiando el paradigma del derecho disciplinario en México y que inclusive ha generado todo un nuevo movimiento para generar una dogmática nueva en materia de responsabilidades. Esta materia no es nueva. Desde la Constitución del 57 ya teníamos un sistema de responsabilidades que efectivamente ha ido evolucionando, pero que ha sufrido un parteaguas con este nuevo diseño que se establece a partir del surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque en esta ley, en primer lugar, se van a homologar los procedimientos, las faltas y las sanciones para todos los servidores públicos del país.
Es decir, ya no vamos a tener leyes diferentes en cada entidad federativa y en el ámbito federal, sino que esta es una ley marco, es una ley modelo que debe seguirse en todas las entidades. Antes encontrábamos en algún lugar determinadas faltas o teníamos que había facultades discrecionales de las autoridades resolutoras para determinar en qué casos una conducta se consideraba grave y sancionarla con mayor fuerza. Sin embargo, ahora la nueva ley contiene un novedoso catálogo de faltas graves y faltas no graves. Esto va a ser importantísimo. Ya dejamos de lado también discrecionalidad de la autoridad para sancionar y lo que vamos a hacer es tener ya estas conductas perfectamente establecidas, perfectamente tipificadas en las leyes de responsabilidades. Entonces tenemos estos catálogos que, por cierto, también los mencionamos aquí en el libro, en el capítulo 2, con unos esquemas, cuadros en donde se contienen cuáles van a ser esas faltas graves, faltas no graves, las sanciones. Y otra gran novedad también que se incluye ahora en la Ley General de Responsabilidades es un sistema de sanciones en donde se incluye a los particulares como sujetos de sanciones. Antes era una ley simplemente de servidores públicos, pero se hace un análisis y se considera que también hay particulares que van a estar participando en ese ejercicio del poder y que se benefician también indebidamente. Así que si hay un beneficio indebido por esta interacción que tienen con los servidores públicos, como por ejemplo sucede o ha sucedido mucho en el tema de licitaciones, en donde hay muchos esquemas para evadir la ley y obtener beneficios indebidos a costa del dinero que aportamos, ¿no? Del dinero que contribuimos al Estado y que decíamos se desvía de su objeto principal para beneficiar a unos cuantos. Bueno, pues ahora también esos particulares que incurran en conductas indebidas pueden ser sujetos de sanción administrativa. Así que encontramos que esta ley sanciona a servidores públicos y particulares. Y estos particulares además pueden ser personas físicas o personas morales. Eso es muy importante porque las sanciones pueden llegar, en el caso de personas morales, a la disolución de la sociedad. Entonces, por supuesto que son sanciones fuertes, que son sanciones estrictas, que tienen como fin evitar que las sociedades, evitar que las personas morales, que las personas físicas o que los servidores públicos sigan realizando o realicen conductas indebidas en detrimento de la prestación del servicio público o del gasto público. Entonces, bueno, tenemos todo un nuevo rediseño en el sistema de responsabilidades al que también hacemos alusión en el capítulo 2. ¿Por qué? Pues porque considero que es muy importante no solamente saber qué es el sistema, cómo opera y su objeto, sino también todas las leyes que le dan marco y estructura y cómo se va a vincular con un cúmulo de actividades que fueron reformadas y rediseñadas a partir de la creación de estas leyes. Así que en este capítulo 2 pues se alude a esta ley general del sistema, la ley general de responsabilidades, cuáles son las novedades, cuál es el nuevo procedimiento, en donde además se involucran nuevas autoridades, como por ejemplo los tribunales de justicia administrativa, que ahora tienen un papel esencial e importantísimo, diferente al que tradicionalmente han jugado, ¿no? Porque los tribunales sabemos que siempre han sido garantes de la legalidad de la actuación de las autoridades administrativas, evitando los abusos del poder. Y en ese sentido, pues conocían ya de actos administrativos como las resoluciones sancionadoras de los servidores públicos. Sin embargo, ahora, tratándose de faltas graves, los tribunales, a través de las salas especializadas, vamos a ser sancionadores en el caso de conductas graves. Entonces ya no solamente revisamos si las autoridades administrativas actuaron debidamente sancionando o no, o emitiendo actos de autoridad, sino que vamos a ser nosotros quienes determinemos si hay responsabilidad o no
de servidores públicos, de particulares y particulares en situación especial, una categoría también ahí especial que contiene la ley. Y bueno, es todo un gran diseño al que también hacemos alusión en el libro, en el capítulo segundo. También se reformó, más bien se expidió una nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué del tribunal? Precisamente para adaptar esta nueva estructura y competencia de los tribunales a lo dispuesto en la Constitución, en el 109, y en otros artículos en el que le dotan de esta nueva competencia. Así que para no hacer parchecitos y no tener por ahí algunos artículos que no estuvieran acorde a todo este nuevo diseño, mejor se dio una nueva ley en donde ya se contiene la creación de estas salas especializadas de la tercera sección de la sala superior para ejercer esta nueva competencia, bueno, y algunas otras que también aludimos aquí. Igualmente, se emitió la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, porque también en materia de fiscalización hubo un cambio radical en la manera de ejercer ese control del ejercicio del presupuesto. También aquí pues estamos explicando en qué consistió este cambio a la ley y por qué se emite una nueva ley. Y bueno, también encontramos que hubo reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, también para establecer la nueva competencia de algunas autoridades como Hacienda, por supuesto de la Secretaría de la Función Pública encargada del control interno, que va a ser autoridad investigadora, sustanciadora y resolutora en los casos de faltas no graves, y en el caso de faltas graves, autoridad investigadora y sustanciadora y todas sus nuevas competencias. También hubo una reforma a la entonces Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dado que también hay un cambio en el Código Penal Federal, en su título 10 relativo a los delitos por hechos de corrupción. Antes eran los delitos cometidos por servidores públicos, se cambia la denominación a delitos por hechos de corrupción. Es muy importante destacar que aunque a veces en medios escuchamos el delito de corrupción, no hay tal, no hay un tipo penal que establezca un delito de corrupción. Hay un capítulo de delitos por hechos de corrupción, como son soborno, peculado, cohecho, abuso de funciones y algunos otros, de los cuales también incluyo un cuadrito, un esquema aquí en el libro para poder identificarlos rápidamente y que van precisamente en relación con las reformas a este Código Penal Federal. Y entonces, bueno, tenemos que todas estas nuevas leyes fueron denominadas leyes marco. Y bueno, ¿por qué son tan importantes estas leyes? Porque decíamos, establecen un nuevo modelo para todo el país. Entonces, igualmente en esta materia vamos a tener las mismas reglas, eso es muy importante, ya no vamos a tener discrecionalidad, ya no vamos a tener diferencia en cada entidad, todos vamos a tener las mismas reglas del juego para que podamos hacer un combate efectivo a la corrupción. Y bueno, también es importante mencionar que toda esta reforma va a tener en parte sustento en muchas convenciones, bueno, 3 específicamente, que el Estado mexicano ha suscrito a nivel, pues obviamente internacional, ¿no? Estas convenciones como, por ejemplo, la Convención Mérida, que es una de las más famosas y que la fecha en la que fue suscrita precisamente dio lugar al surgimiento del Día Internacional contra la Corrupción, que es el 9 de diciembre. Y bueno, de estas 3 convenciones que tiene México suscritas, eh, se determinó que los estados parte, como México, pues tienen que adaptar su legislación a estos estándares que se contienen de combate a la corrupción, estas prácticas internacionales, a estándares internacionales en los que México no había homologado del todo su legislación. Entonces, dando cumplimiento a estos, la administración anterior en su Plan Nacional de Desarrollo estableció como uno de sus objetivos, a través de la visión de un México global, precisamente dar cumplimiento a este compromiso y estas reformas que se hacen a toda esta legislación interna ya van adaptándose
a esos compromisos internacionales. Y en el libro también hago alusión a cada una de estas convenciones, a su contenido, a su diseño y pues un análisis por ahí adminiculado con la legislación nacional para que veamos en dónde se está plasmando ya todo esto. Y bueno, todo eso es el soporte, es el marco para el surgimiento de este sistema. Pero esencialmente, ¿qué es el sistema? Bueno, el artículo 113 establece que el sistema es una coordinación de autoridades, de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, competentes en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. Esto definido por el propio artículo 113 de la Constitución y que además de conformidad con el artículo sexto, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene por objeto establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación de estas autoridades de todos los órdenes de gobierno. Y bueno, un aspecto importantísimo es que se les va a dar la potestad para crear y diseñar la política nacional anticorrupción, que va a ser fundamental para el principal eje que es la prevención. No queremos que se cometan estas conductas, no queremos que haya un daño al ejercicio de la actividad del Estado. Así que lo principal es prevenirlo. Y bueno, toda esta política, por cierto, ya se emitió en 2020. Tenemos por ahí en 2020, en enero, esta Política Nacional Anticorrupción que emite el Comité Coordinador del Sistema. Y este sistema, como bien decíamos, es una coordinación de autoridades. ¿Y cómo se van a coordinar las autoridades y los particulares que van a ser partícipes de esta lucha contra la corrupción? Bueno, se van a coordinar a través de la integración de 3 comités. Un comité que se denomina Comité de Participación Ciudadana, y que precisamente va a estar integrado por ciudadanos, ¿no? Por ciudadanos que van a ser electos por un comité de selección que va a ser designado por el Senado, por los congresos, y que va a tener, entre sus funciones, una función muy importante que es generar una red y un vínculo con las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. ¿Para qué? Para que éstas participen en este diseño de combate a la corrupción y en la creación de la política pública que va a proponer este comité y que posteriormente va a ser aprobado por el Comité Coordinador del Sistema. El Comité Coordinador del Sistema se va a integrar por 6 autoridades y un particular, el presidente del Comité de Participación Ciudadana. ¿Y qué autoridades vamos a tener involucradas? Autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, es decir, todo lo relativo a la fiscalización del gasto público. Tenemos autoridades de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que obviamente se refiere todo el tema de los delitos por hechos de corrupción. Vamos a tener a la titular de la Secretaría de la Función Pública, por supuesto, todo el control interno del servicio público, de los servidores públicos, al Consejo de la Judicatura Federal, un representante también por esta parte de, son ellos los encargados de las responsabilidades en el Poder Judicial, al Instituto Nacional de Acceso a la Información para todo el tema de la transparencia, que también es un esquema fundamental para el combate a la corrupción y para evitarla. Y autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, precisamente ahora con esta función de sancionadores, entonces van a ser parte para esta creación de la política y para la coordinación de las autoridades en conjunto con un ciudadano. El tercer comité que va a integrar este sistema va a ser el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, integrado pues por todas las autoridades que ejercen el control interno y externo de la administración pública, es decir, Secretaría de la Función Pública,
órganos internos de control y las auditorías, la superior de la federación y las de las entidades federativas. Y otro aspecto fundamental que debemos considerar en la integración de este sistema nacional es que incluye la creación de 32 sistemas locales. Es decir, se establece desde la Constitución, desde el artículo 113, que cada entidad federativa debe conformar un sistema local anticorrupción, reproduciendo en lo posible el sistema nacional anticorrupción. De ahí que precisamente en el libro incluya o se incluya el capítulo cuarto relativo a los sistemas locales con esta propuesta y obviamente mi visión acerca de la manera en que deben implementarse. Algunas recomendaciones precisamente sustentadas también un poco en la experiencia de algunas entidades que sufrieron algunos reveses cuando la Corte invalidó algunas de las disposiciones normativas, algunas porciones normativas de sus leyes por no seguir este modelo. Y cuestiones que son muy importantes de observar, como la capacitación constante de los operadores del sistema, la selección de los perfiles, la transparencia en los procesos de designación de los servidores públicos que van a ser estos operadores del sistema. Entonces, es muy importante el aspecto de los sistemas locales y a veces encontramos libros en los que únicamente se habla del sistema nacional, pero no se alude a los sistemas locales y a la problemática que encierra, por ejemplo, en la disyuntiva de crear sistemas municipales o no, que los sistemas municipales no están contemplados en el diseño del sistema nacional, pero algunas entidades han interpretado que deben conformarse sistemas municipales porque el 113 habla de coordinación de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, que incluye, por supuesto, el ámbito municipal, que es uno de los más importantes en la organización administrativa de nuestro estado, porque el municipio siempre es la organización más cercana a la gente. Así que puede tener, ¿no?, esa sensibilidad para saber cuál es la problemática de combate a la corrupción. Pero bueno, hacemos algunas reflexiones de por qué, en mi caso, yo estimo que no pueden conformarse sistemas municipales, porque además acarrearía una problemática tremenda para todo el país al no poder integrar conforme a la estructura del sistema nacional y bueno, también el presupuesto que se va a generar, ¿no? Y ahora imagínense si ha sido difícil en estos años que lleva el sistema conformar los sistemas locales, que algunos apenas van quedando debidamente integrados, que algunos no han ni siquiera empezado a diseñar su política anticorrupción estatal, y son 32 sistemas locales. Ahora, los más de 2,000 municipios que existen en nuestro país, bueno, va a ser una tarea que se vislumbra compleja. Entonces, bueno, es un poco de el contenido del libro, toda esta estructura del sistema nacional, las funciones que van a tener las distintas autoridades, la legislación que se modifica y también algunas experiencias de algunos países que explicamos en el capítulo tercero, relativo, por ejemplo, a la manera en la que se realiza esta labor por parte de autoridades de Alemania, de Singapur, de Brasil, de Colombia, algunos grandes casos de éxito, como es precisamente el caso de Singapur, que de ser uno de los países con mayor corrupción, pasó a estar en los primeros lugares en combate a la corrupción, en los índices de percepción de la corrupción más bajos, con la mejor calidad de vida a nivel mundial por varios años, también con el mayor ingreso per cápita. Entonces, son grandes experiencias que le pueden dejar a México ejemplo y reflexión de esquemas de combate en donde creo que lo principal es abatir la impunidad. Y para eso necesitamos participar todos. Así que pues nuevamente los invito a adquirir el libro, a acercarse y conocer qué es el sistema, cómo opera, cómo podemos ser parte nosotros también de este sistema y del combate a la corrupción en México. Muchas gracias. Magistrada, pues bastante interesante todo lo que nos ha comentado al respecto de su capitulado. Abordó de manera precisa cada uno de los capítulos que contiene su libro y esto conllevó pues a varias dudas. Tengo aquí ya varias preguntas que quieren hacerle
pues relacionado con lo que nos acaba de hablar, y de igual manera a todos los que nos siguen en la revista Alex Informa, pueden hacer todas las preguntas. Ahorita la doctora pues nos dará la respuesta, ¿no? De cada una de ellas. Sin mayor preámbulo, doctora, mire, hay varias preguntas que se repiten, que son, ¿dónde adquirimos el libro? También varias preguntas son, ¿qué costo aproximado tiene? Varias preguntas son, si puede usted dedicar esos libros, ¿cómo puede hacerle? Pues obviamente los seguidores para poder que usted nos pudiera dedicar ese libro. ¿Qué hacemos, doctora? Muchas gracias. Bueno, el libro se puede adquirir. Ay, bueno, otra cosa, perdone, ahorita te respondo, pero otra cosa muy importante es que el libro fue prologado por la ministra Yasmín Esquivel Moza, la doctora Yasmín Esquivel Moza, a quien agradezco enormemente y mando un gran saludo por la deferencia en hacer el prólogo de este libro. Y y bueno, el libro pues es de Editorial CUEG, del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Se puede adquirir directamente en el centro universitario o se puede adquirir también en su página electrónica de libros y revistas CUEG. Lo envían a domicilio. Tiene un costo de 300 pesos, obviamente más el envío, y está la versión electrónica y la versión impresa. Entonces también tenemos dos, ahora que el tema del uso de las tecnologías también se ha incrementado en los últimos tiempos, pues hay esta versión digital también que se puede comprar y también se puede comprar en la librería Porrúa y en el sótano. También se puede adquirir ahí. Y bueno, me parece que igual pueden acudir a la librería o en línea también se puede comprar. El tema de la firma, pues yo creo que podríamos concertar precisamente con el CUEG, con el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, alguna fecha y alguna locación para quien guste. Lo podemos dedicar. Entonces, con todo gusto, a lo mejor también, pues por conducto de ustedes, ¿no? Nos organizamos. eh, Ahí se puede generar algún vínculo para que yo con todo gusto se los dedique a quien desee que así lo hagamos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, esas eran varias preguntas de lo mismo. Y doctora, yo creo que la persona que pregunta se conectó un poquito más tarde, pero nos dice en concreto cuál es su propuesta para eliminar la corrupción. Una pregunta muy interesante. La propuesta para eliminar la corrupción es precisamente que cada uno de nosotros asumamos el compromiso de ser partícipes. En la medida de que cada uno desde su trinchera, cada uno en lo posible no contribuya con estos actos de corrupción o también se involucre con el nuevo sistema de denuncias, que es muy importante comentar que se está dando una gran facilidad para hacer denuncias que pueden realizarse inclusive de manera anónima. Hay portales digitales en la Secretaría de la Función Pública, hay portales que también hay en cada una de las dependencias en donde podemos realizar denuncia, se puede hacer vía telefónica, se puede hacer por correo, les digo, puede ser inclusive anónima, porque entendemos o las autoridades han entendido que en muchos casos se tiene miedo de denunciar por las represalias que se pudieran generar, ¿no? Cuando podemos ser identificables, pues por supuesto que subsiste un miedo, de ahí que inclusive la Secretaría de la Función Pública haya emitido unos lineamientos para la presentación de las denuncias por una figura que denominan alertadores de la corrupción, que hay alertadores internos y alertadores externos. Internos cuando se refiere a servidores públicos, precisamente por ser parte de la estructura de gobierno, y externos cuando se refiere a los particulares. Y esto con la finalidad de que cualquiera de nosotros que tenga conocimiento de algún acto indebido, pues haga esta denuncia respectiva ante las autoridades, brindando todos los elementos que estén a nuestro alcance para que la autoridad pueda contar con ellos y así iniciar las investigaciones y sancionar. La única forma de abatir la impunidad es a través de la participación de todos, sobre todo con esta denuncia,
que hagamos para que se eviten este tipo de conductas. Entonces creo que es eso, asumir cada uno de nosotros responsabilidad en el combate a la corrupción es lo único que nos puede llevar a generar un cambio. Si nosotros consideramos que corresponde únicamente a las autoridades, no se va a lograr este cambio, porque es una tarea y una responsabilidad de todos. Gracias. Magistrada, muchas gracias. Muchas gracias. Pues mire, nos pregunta Julián Israel. Dice, disculpe, magistrada Miriam, en el capítulo 2 del libro de su autoría y del análisis que realizó en el ámbito internacional de las convenciones para el combate a la corrupción, la pregunta es que si en México se ha cumplido de manera oportuna con las directrices y compromisos internacionales suscritos y cómo se ha reflejado esto en el marco jurídico nacional. Gracias, pues esta pregunta interesante, efectivamente, creo que ahora hay una gran tendencia a voltear hacia el marco internacional, a las convenciones y tratados internacionales para cumplir con estos controles de convencionalidad a los que estamos obligados los juzgadores. Entonces es muy importante que en efecto en el libro hago un análisis de las tres convenciones, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de los Estados Americanos, también de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, de la OCDE y, por supuesto, la Convención Mérida. Es un tema amplio y complejo. Realmente, por un lado, los invitaría a acercarse al libro, a leer este capítulo segundo, porque es bastante amplio de describir. Sin embargo, en términos generales, yo considero que con todo este nuevo entramado legislativo, sí se está dando cumplimiento. Ya teníamos muchas cuestiones como en materia penal, ¿no? Este delito cometido por servidores públicos en transacciones comerciales internacionales. Sobre todo se habla mucho del cohecho, de peculado, que ya tenemos en nuestra legislación, pero también hay muchas otras reglas, por ejemplo, en materia administrativa, a través de las cuales se busca prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. Por ejemplo, con estos esquemas de denuncia que van a contribuir de una manera enorme. Ya existía antes la denuncia, por supuesto, pero ahora se establecen reglas novedosas como el hecho de que esta pueda ser anónima y de estos diseños para facilitar esta denuncia como en estos portales de la Secretaría de la Función Pública. También, por ejemplo, se hace alusión a los perfiles, al sistema de control que debe haber en la selección de las personas que van a ocupar cargos públicos, en el tema de género, en el tema de respeto a derechos humanos, en el tema de capacitar a todos los operadores de este sistema en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, transparencia, fiscalización y control de gasto público, de que estén perfectamente capacitados y te decía, de que haya transparencia en el ejercicio de la función. Entonces, son una serie de situaciones que nos hemos dado cuenta que el Estado mexicano ha ido adaptando. Entonces, son varias las normas en las que se contribuye con esta finalidad, pero en términos generales podríamos decir que es el ámbito penal, el ámbito administrativo y en materia de transparencia. Entonces, sí hay muchísimas cosas a las que ya creo que nuestra legislación está adaptada a lo que establecen estas convenciones internacionales y en donde ya nosotros también estamos participando en estos estándares internacionales. Inclusive te podría mencionar que un aspecto muy importante que suena mucho también en redes ahora que está muy de moda es el tema del compliance, ¿no? El tema de esta responsabilidad empresarial que se está generando del cumplimiento de muchas obligaciones en materia administrativa y materia de transparencia. Se habla mucho precisamente de estándares internacionales, pero por otro lado, generalmente no volteamos a las leyes internas y es en la Ley General de Responsabilidades, en su artículo 25, que se establecen los parámetros que deben cumplir las empresas, como contar también con códigos de ética,
circularlos, este tema nuevamente de la capacitación, el tema de un sistema de denuncias también en las empresas, de este sistema de transparencia y una serie de cuestiones más que también deben ser observadas y que van a dar pie a los tribunales para que en el caso de que exista una falta grave cometida por una persona moral, vamos a tomar esos parámetros, esos estándares para determinar si sancionamos con mayor fuerza o reducimos también las sanciones si cumplen con todos estos parámetros. Hay inclusive acuerdos que se pueden celebrar, lo establece el artículo 24 de la ley, entre empresas y algunas secretarías, como la Secretaría de la Función Pública, para ayudarles con la capacitación y que también tengan un diseño empresarial apegado a la norma y te decía, a estos estándares que se establecen en todas estas convenciones para mejorar sus prácticas y con ello también abatir la corrupción desde ese ámbito. Entonces, sí son muchísimos aspectos los que vamos a encontrar vinculados con nuestra norma en relación con estas convenciones. Gracias, magistrada. Mire, usted tocó un tema, creo que va encaminada esa pregunta, de los salarios de los servidores públicos y de estas cuestiones de corrupción de los servidores públicos. Esa es la pregunta que realizan es que si usted cree que con los pocos salarios o recursos que el Estado les da a sus trabajadores, esto es lo que da pauta a que estos servidores públicos pues accedan de cierta manera a la corrupción. Y la pregunta en concreto es eso, que si aumentaran o incrementaran los salarios de los policías o del personal de los servidores públicos, ¿disminuiría la corrupción? Mira, el tema de la corrupción es un fenómeno complejo, es un fenómeno multifactorial en el que no podríamos establecer una sola causa para, para su comisión, ¿no? Hay muchísimos factores culturales, económicos, que nos van a dar pie a que una persona incurra en un acto de esta naturaleza. En muchas ocasiones, claro que hay doctrina que establece que un servidor público bien remunerado, bien pagado, pues difícilmente va a incurrir en un acto de corrupción, dado que las personas en general preferimos la estabilidad económica a arriesgarnos con estas prácticas, ¿no? A ser sancionados y a perder esa estabilidad en tanto tengamos un buen ingreso que nos dé un buen nivel de vida. Sin embargo, también tenemos muchos ejemplos de servidores públicos muy bien pagados, ¿no? Por lo menos para un parámetro social, en un promedio social que diríamos rebasan por mucho el promedio de los ingresos y sin embargo también incurren en este tipo de actos, ¿no? El contar con el poder y ejercerlo, pues también trae otro tipo de dinámicas, ¿no? Hay gente a la que le gusta ejercerlo sin los límites que la ley establece. Entonces, si bien coincido en que los servidores públicos deben tener una remuneración adecuada, adecuada a sus niveles de responsabilidad, a la función que realizan, al riesgo que realizan. Por ejemplo, ahorita mencionaban a los oficiales, ¿no? Que trabajan en las corporaciones policíacas, en donde, bueno, están expuestos a riesgos impresionantes, ¿no? En donde están arriesgando incluso la vida. Pero, por supuesto, merecen una remuneración adecuada y un sistema de seguridad social también amplio y ecofactor que incida en esto. Creo que debe generarse más conciencia y más cultura en el sentido de que la corrupción y el abuso del poder puede ser que beneficien a algunos, puede ser que lo hagan solamente de manera temporal, pero nos afectan a todos. A la larga, todos sufrimos este perjuicio por no tener servicios públicos de calidad, por no tener obras de calidad. Hemos visto desafortunados ejemplos de corrupción en obra pública que causan la pérdida de vidas y creo que ninguna remuneración extraordinaria va a compensar la pérdida de una vida. Así que creo que sigue siendo un tema cultural y un tema de compromiso el abatir esta impunidad, no solamente el tema de tener un mejor salario. Ok, gracias, magistrada. Para ir finalizando las preguntas, son varias, vamos a enfocarnos en algunas. Nos preguntan, en su propuesta,
las sanciones deberán ser tanto para el servidor público y dicen, pero ¿qué sucede con el ciudadano, no? De cierta manera. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la sanción? Si nos pudiera hablar un poquito más. Imagino que viene en el libro, bueno, nada más regálenos tantito más de esto. Claro, claro. Pues mira, en realidad, respecto de los particulares, por supuesto que va a haber un esquema de sanciones. Y esto les decía es muy importante porque en muchas ocasiones cuando un servidor público actúa de manera indebida o se beneficia con el poder que está ejerciendo, pues también hay un particular del otro lado que puede estar coadyuvando y que también se puede estar beneficiando, que puede actuar de manera indebida. Entonces, bueno, en ese caso, pues por supuesto que la ley ya ha establecido algunas faltas administrativas graves. Estos pueden ser sancionados solamente por faltas graves que la ley contiene en sus artículos 66 a 72. Estas faltas, por ejemplo, pueden ser soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, ¿no? A veces para participar en procesos de licitación no cumplen con los requisitos, así que presentan documentación falsa y por supuesto se van a beneficiar con la obtención de un contrato sin contar con los requisitos mínimos para eso. Ello afecta, por ejemplo, cuando hablamos de que deben tener experiencia para construcción de obra pública y no la tienen, ¿no? Para prestación de servicios públicos y no tienen la experiencia, pues claro que va a derivar en un daño, perjuicio a cada uno de nosotros al no haber calidad en este tipo de obras que se ejecutan o prestación de servicios. También utilización indebida de recursos públicos, contratación indebida de servidores públicos, un tema que ha sido sujeto de debate también en redes, ¿no? Últimamente. Y bueno, ¿cómo pueden ser sancionados? Pues la ley contempla sanciones de tipo económico, contempla también inhabilitaciones temporales para participar en licitaciones, también indemnización por los daños y perjuicios a la hacienda pública. Si se generan estos daños, por supuesto que hay que indemnizar. Y bueno, eso es tratándose de personas físicas. En el caso de personas morales, también pueden tener sanciones que van a ser diferentes. Aquí, pues por supuesto, también encontramos la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, bueno, en licitaciones en general de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, sanciones económicas también, suspensión de actividades. Aquí te decía que también hay sanciones muy importantes porque imagínense un tribunal que como sanción le impone a una persona moral la inhabilita, esta suspensión de actividades que hace una empresa que no puede trabajar, ¿no? No puede operar, no va a generar ingresos y bueno, esta puede ser hasta 3 años, o sea, prácticamente, pues casi, casi decimos que va a cerrar, ¿no? Porque pues no tener utilidades en 3 años. Sin embargo, recordemos que es una sanción y es una sanción porque se advierte que reiteradamente están incumpliendo la norma, que incurren en actos de corrupción. Entonces, lo que no vamos a permitir es que lo sigan haciendo. Así que ahora podemos imponerles también esta suspensión de actividades o podemos llegar hasta la disolución de la sociedad como sanción, más allá también de la indemnización que puede ser por daños o perjuicios. Entonces son algunas de las sanciones que se pueden imponer a los particulares, como vemos, van a ser de una naturaleza diferente a los servidores públicos, a los que les podemos imponer una sanción de tipo económico, una destitución, inhabilitación o también una indemnización respecto de los daños y perjuicios causados. Entonces, sí, sí varían, es un esquema muy interesante, pero sí vemos que es un esquema estricto, es un esquema duro de sanción a todas aquellas personas físicas o morales que incurran en actos indebidos. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para ir finalizando, ya nos hacen una pregunta que dice, usted refiere catálogos de faltas graves y no graves. Ahorita nos dio un ejemplo, pero sí nos preguntan, ¿nos puede dar un ejemplo o dos de cuáles son las faltas graves y cuáles son las faltas no graves? Sí, por ejemplo, tratándose de faltas no graves, únicamente aplica para servidores públicos y se encuentran reguladas en los artículos 49 y 50
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Algunas no graves son, por ejemplo, no denunciar cuando se tiene conocimiento de la comisión de alguna conducta indebida. Esa, por ejemplo, puede ser una falta no grave, o no seguir las instrucciones de nuestros superiores jerárquicos, o actuar con una falta de respeto hacia todas aquellas personas con las que colaboramos. Y en el caso de faltas graves de los servidores públicos, pues ahí sí tenemos un catálogo amplio. Vamos a tener del artículo 52 al 64 bis de la Ley General, y tenemos, por ejemplo, el cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, que también es muy novedosa porque es preventiva también de actos de corrupción, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, desacato, encubrimiento, nepotismo, que también fue una exigencia social grande, el nepotismo, que ya se contempla en el artículo 63 bis, obstrucción de la justicia. Este es un tipo administrativo también importante, en donde vamos a sancionar con particular severidad aquellas autoridades que, siendo investigadoras, sustanciadoras o resolutoras, no den un trámite pronto o realicen actos para evitar iniciar procedimientos de responsabilidades. Entonces, por supuesto que va a ser muy importante también este tipo administrativo de obstrucción de la justicia, que está en el artículo 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, también un tipo muy importante que ha pasado un poco desapercibido en las leyes de responsabilidades y en materia administrativa es el relativo a abuso de funciones, con una reforma que se realizó recientemente, bueno, el año pasado, en donde ya dentro del abuso de funciones se establece también cuando se incurra en alguna de las conductas a que se refiere el artículo 20 ter de la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que se refiere a estas formas de violencia política contra la mujer. De hecho, un tema que ya abordamos aquí en alguna otra conferencia en este foro de la revista Lex Informa, este tema de la violencia política contra la mujer, y que ahora también respecto de esas conductas del 20 ter se configura como abuso de funciones, que es un tipo que se contiene en el artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y como bien decías, también de este, pues tenemos aquí un cuadrito de cuáles son todas estas conductas que se pueden cometer, con los artículos respectivos, para que de una manera fácil y consultable tengamos toda esta información a la mano sin tener que estar ocurriendo a cada una de las normas, ¿no? Entonces, digo, por supuesto que para ampliar lo tendremos que hacer, pero pues todos estos aspectos vinculados, pues sí, los podemos encontrar en el libro, nuevamente, el comercial. Magistrada, pues no queda más que adquirir el libro porque todas las preguntas pues están ahí, ¿no? Entonces hay que adquirirlo, hay que tenerlo para consultarlo y que nos disipe todas esas dudas. Doctora, pues mire, le mandan saludos. Teodoro Más dice buenas tardes desde Mérida, Yucatán. Alfredo René, saludos desde Hidalgo. Erika Vázquez, buenas tardes. Sí. Karen también la manda a saludar. Karen Vanessa. Graciela Saji dice un gusto escuchar a la magistrada Miriam, siempre clara en sus disertaciones. Agradece también a la revista Lex Informa, le manda saludos desde Oaxaca, magistrada. Y también Castro HZ Bren dice saludos, magistrada. Aquí está presente su equipo del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Entonces, aquí ya tiene a todos viéndola, magistrada. Y bueno, no queda más que agradecerle, doctora, si usted quiere proporcionar sus redes sociales para que la sigan, para que adquieran a lo mejor por ese conducto, un mensajito, doctora, su libro. No sé si quiera proporcionarnos sus redes sociales, doctora. Claro, con gusto. Pues en Facebook me ubican como Lisbeth Muñoz, Lisbeth con S, muy sencillo, y aparece mi fotografía. Y en Twitter aparezco como
Liz Muñoz, ahí está medio raro mi Twitter, Liz Muñoz, pero también igual después lo comparto por aquí en mis redes sociales. Tengo un perfil público en Face que se llama Lisbeth Muñoz, ahí también aparece mi Twitter. Y bueno, pues esa sería la forma, igual ahí por un mensajito y les digo, se puede organizar algo para quien desee que le pueda dedicar el libro con todo gusto. Y pues nuevamente lo pueden comprar en la editorial CUE, Libros y Revistas CUE, o en Porrúa o El Sótano. Doctora, pues infinitamente agradecido a nombre del licenciado René Castellano Holguín, quien es el director y fundador de la revista Lex Informa. Le agradecemos mucho su participación, le agradecemos muchísimo que haya compartido estos conocimientos. A veces nos quedamos nosotros cortos, pero gracias a ustedes que pueden compartir mediante la lectura todos estos conocimientos, pues podemos ampliar también los nuestros, ¿no? A veces las ramas de derecho nos dedicamos a una cosa y al tener conocimiento de otra nos atrapa y ahí vamos, ¿no? Tratando de aprender más y más. Le agradecemos mucho, insisto, a nombre del licenciado René Castellano Holguín, les ofrece una disculpa por no haber podido estar con ustedes. Sin embargo, bueno, agradecemos también a todos y cada uno de los que nos siguen. Por favor, también a todos los invitamos a que nos sigan en la revista Lex Informa, en las redes sociales, Facebook, en el Instagram, también en el canal de YouTube, así como la revista Lex Informa. Se despide también de ustedes su servidor, el licenciado Eric Jonathan Mejía Iglesias. También a mí me encuentra en redes sociales como abogado Eric Mejía. Estoy a sus órdenes, muchas gracias a todos y nos despedimos, doctora. Le mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Esperemos que no sea la última ponencia, por favor. Nos quedamos picados, nos quedamos picados. Entonces ahí estamos en contacto. Muchas gracias y los saludo. Hasta pronto. Gracias a todo el auditorio. Buenas noches. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página.